Engaño de Amanda Quick, capítulo número 3. Varios días después, la señora Bird entró bruscamente en la biblioteca con una bandeja de té. Me parece tan raro que haya tanto silencio por aquí últimamente. Apoyó sin ceremonia alguna la bandeja sobre el escritorio de Olimpia. Rarísimo, no se discute. De mala gana, Olimpia abandonó la lectura del diario Lightburn, que presentaba un lenguaje muy complicado. Le gruñó a la señora Bird. ¿De qué rayos habla? Pensé que el silencio era algo agradable. La verdad es que desde ahora estamos aprendiendo el significado de la palabra paz, algo que ignorábamos desde que mis sobrinos llegaron. Los últimos días habían sido una verdadera felicidad en cuanto se refería a Olimpia. No podía creer que Jared Childers hubiera implantado un cambio tan radical en la casa en tan corto plazo. Ya no hubo más botas embarradas en los pasillos, ni sapos en las gavetas de su escritorio, ni parloteos constantes a una distancia audible. Los 3 niños llegaban puntualmente a la mesa a la hora de comer, pero lo más notable en ellos era que se presentaban limpios y prolijos. No es algo natural. La señora Bird sirvió té en la única taza que tenía sobre la bandeja. Yo quisiera saber qué está haciendo ese pirata allá arriba con esos 3 diablos. El señor Childers no es ningún pirata, le reprendió Olivia severamente. Ya le he dicho que deje de llamarle así. Es maestro, y un maestro muy bueno, por lo que nos ha podido demostrar hasta el momento. Ja, ja, está allá arriba torturando a esos pobres muchachitos. Eso es lo que está haciendo. Mire, me juego la cabeza a que los está amenazando con hacerles andar la pasarela si no se portan bien. Olimpia sonrió brevemente. Aquí no tenemos pasarela. Bueno, entonces seguro que les está haciendo creer que los va a golpear con un látigo si no hacen lo que él les dice. Estoy segura de que Robert habría acudido a mí de inmediato si el señor Childers les hubiera amenazado tan seriamente. A menos que el pirata le haya dicho que usted le cortará el cuello en pedacitos si se le ocurre hablar con usted. Oh, por el amor de Dios, señora Bird, usted últimamente no hacía más que decir que lo que mis sobrinos necesitaban era una mano fuerte. La señora Bird colocó la tetera sobre la bandeja y se apoyó sobre el escritorio. Pero no dije que debía aterrorizarlos para que se portaran bien. Después de todo, muy en el fondo, son niños buenos. Olimpia golpeteó su pluma sobre el escritorio. ¿De verdad cree que el señor Childers les ha amenazado con tomar medidas violentas para que se comporten como es debido? Bueno, ya que me lo pregunta, le diré que no hay nada mejor. Ninguna cosa es más efectiva que la violencia para conseguir que unos niños muy traviesos se corrijan en poco tiempo. La señora Bird miró detenidamente el cielo raso. Olimpia le siguió la mirada. No se escuchaban golpes ni ruidos en el piso de arriba, tampoco gritos distantes. Ese silencio tan antinatural empezó a poner un poco nerviosa a Olimpia. Supongo que lo mejor será que suba a ver lo que está pasando. Olimpia cerró el diario con cierta reticencia y se puso de pie. Tendrá que prestar bien el oído, señorita Olimpia, le advirtió la señora Bird. Según parece, el señor Childers quiere darle siempre una buena impresión. Seguro que no va a querer quedar mal, no va a querer. Si sabe que usted lo está mirando, va a portarse como un santo. Tendré cuidado. Rápidamente se bebió un sorbo de té para fortalecerse. Cuando terminó, dejó la taza en su lugar y avanzó rápidamente hacia la puerta. «Ah, antes de que se me olvide», gritó la señora Bird a sus espaldas. «El terrateniente Pettigrew mandó una nota. Dice que ya volvió de Londres esta mañana y que va a venir esta tarde. Seguro le va a querer ayudar en relación con las cosas que llegaron ayer». Olimpia se detuvo ante la puerta. «¡Oh, Dios! Olvidé avisarle que ya no necesitaré su asesoramiento en ese asunto». La señora Bird frunció el entrecejo. «¿Por qué no?» «El señor Childers ha dicho que será a cargo de todos esos detalles tan molestos para mí». La expresión de la señora Bird cambió de la desaprobación a una genuina señal de alerta. «¿Y cómo debe entenderse eso?» «Tal como suena, señora Bird. El señor Childers se hará cargo del último despacho de mercancías que me ha hecho mi tío Artemis». Me parece muy dudosa tanta gentileza.
¿Y si ese Chilurs le sustrae los artículos? ¡Pamplinas! En primer lugar, si hubiera querido sustraerme las mercancías, como usted dice, no me las habría hecho llegar jamás. Podría haberlas robado cuando llegó a Weymouth. Bueno, es posible que no se las quiera robar, pero la puede engañar, le advirtió la señora Bird. ¿Y cómo se va a enterar usted de eso? Solo le va a dar su palabra de que las vendió al precio más caro que pudo. Ya se lo dije, ese hombre parece un pirata. Lo mejor es que deje al terrateniente Pettigrew que se encargue de esas cosas. Olimpia perdió la paciencia. Estoy segura de que podemos confiar en el señor Chilurs. Tío Artemis lo ha hecho. Se marchó de la biblioteca antes que la señora Bird tuviera oportunidad de responder. Llegó hasta el descansillo de la escalera y se detuvo a escuchar. Aún allí reinaba el silencio. De puntillas caminó por el pasillo y cuando llegó al salón de clase apoyó la oreja contra la puerta. El murmullo de la voz de Jared, similar al del mar, se filtraba por los paneles de madera. Desde un principio fue un plan perverso, decía Jared, pero el capitán Jack le encantaban las aventuras alocadas. Más tarde, esa predilección resultó ser un rasgo típico de la familia. ¿Eso significa que había otros piratas en la familia del capitán Jack?, preguntó Ethan ansioso. El capitán Jack prefería que le llamaran bucanero, comentó Jared. Si bien no creo que haya habido otros en la familia, me temo que varios descendientes de la misma se dedicaron al comercio libre. ¿Qué es el comercio libre?, preguntó Hugh. El contrabando, explicó Jared secamente. La familia del capitán Jack vivía en la isla de Flem. Es un lugar hermoso, pero queda muy lejos, Robert. Muéstranos en el mapa dónde está la isla de Flem, Robert. Aquí, indicó Robert, orgulloso. En la costa de Devon. ¿Ven? Hay un pequeño punto aquí. Muy bien, Robert, le encomió Jared. Como ven, la isla está situada en un lugar excelente para el contrabando. Bastante cerca de las costas de Francia y España, pero convenientemente alejada de las autoridades. El servicio preventivo rara vez se ve en la vecindad, y los lugareños jamás se atreverían a hablar con extraños. Cuéntanos algo sobre los contrabandistas, dijo Ethan. No, primero quiero escuchar el plan que tenía el capitán Jack para cruzar el istmo de Panamá, dijo Robert. Sí, cuéntenos el plan de los bucaneros para capturar el galeón español, señor Chilurs, dijo Hugh ansiosamente. Mañana puede hablar de los contrabandistas. Muy bien, admitió Jared. Pero primero deben saber que la idea no solo fue muy tonta, sino también muy peligrosa. El istmo de Panamá es un territorio muy traicionero. Está lleno de espesos bosques y de criaturas extrañas y horrendas. Muchos hombres han muerto tratando de alcanzar el mar del otro lado. «¿Pero por qué se le ocurrió al capitán Jack cruzar el istmo?», preguntó Ethan. «¿Por qué no se quedaron en las Indias Occidentales?». «Por el oro», respondió Jared sucintamente. El capitán Jack tenía un socio en ese momento. Habían oído hablar de un tesoro legendario que España estaba transportando desde sus colonias en América. Los dos bucaneros decidieron ver si podían atravesar el istmo de Panamá con un grupo de hombres, capturar 1 o 2 barcos españoles y hacerse ricos de la noche a la mañana. «¡Por todos los demonios!», exclamó Robert. «¡Qué aventura tan emocionante! Ojalá hubiera podido estar con el capitán Jack cuando hizo ese viaje». Olimpia ya no pudo aguantar más. Las palabras tesoro legendario y bucaneros la embelesaron. Estaba tan embobada como sus sobrinos con los relatos de Jared. Abrió la puerta muy despacio y entró en el salón. Ethan, Hugh y Robert estaban agrupados alrededor del globo terráqueo. No levantaron la vista cuando Olimpia entró en el salón. Estaban demasiado concentrados en el globo. Jared estaba con ellos, sosteniendo el globo terráqueo en una mano, en la otra su daga. La punta de la hoja señalaba la región de las Indias Occidentales. Olimpia frunció el entrecejo al ver la daga. Hacía ya 2 días que no la veía, pues Jared ya no la llevaba atada a su muslo, como cuando había llegado. Por lo tanto, Olimpia pensó que la habría embalado en alguno de sus baúles, pero esa mañana la había llevado consigo y era evidente que la manejaba con natural destreza. «Parece tan peligroso como siempre», pensó Olimpia.
mientras examinaba su rostro bajo la luz de la mañana. Pero empezaba a conocerle muy bien, pues Jared había tomado la costumbre de reunirse con ella en la biblioteca todas las noches después de la cena. De inmediato, Jared había establecido el hábito de compartir una copa de brandy con ella, antes de retirarse a su vieja cabaña de guardabosque. La noche anterior, había leído durante un rato, y luego empezó con sus relatos de viajes, atrayendo la atención de Olimpia con cada palabra. ¿Todos los maestros han viajado tanto como usted?, le había preguntado ella. Jared la miró con una expresión indescifrable. Oh, no, yo he tenido bastante suerte en ese aspecto. He trabajado para varias personas cuyas actividades comerciales les obligaba a viajar. La mayoría de mis empleadores prefería viajar con sus familias. Olimpia asintió con la cabeza. Naturalmente, querrían que el maestro de sus hijos les acompañara durante los largos viajes. ¡Qué carrera tan maravillosa ha elegido, señor! Pero solo hace poco tiempo de que le he dado el valor que tiene. Jared se levantó de la silla, se dirigió hacia la garrafa que contenía el brandy y sirvió un poco más de aquel líquido ambarino en la copa de Olimpia. Veo que tiene una buena carta de navegación colgada en la pared, señorita Winfield. Describe muy bien los mares del sur. He hecho varias investigaciones sobre las leyendas que se originaron en esta parte del mundo. Entre los efectos del brandy y los del fuego de la chimenea, Olimpia experimentaba una placentera sensación de calidez y relajación. Una mujer de mundo conversando con un hombre de mundo, pensó satisfecha. Jared se sirvió un poco más de brandy en su copa y colocó la garrafa nuevamente en su lugar. Uno de mis viajes, de los más interesantes, me condujo a cierto número de islas de esa región, comentó pensativo. Volvió a sentarse en su silla. ¿De verdad? Olimpia le observaba maravillada. Debe haber sido muy emocionante. Oh, claro que lo fue. Jared unió las llamas de los dedos. Como usted bien sabrá, esa región es famosa por las leyendas relacionadas con ella. Hay una en particular que me ha intrigado sobremanera. Me encantaría escucharla, murmuró Olimpia. La biblioteca parecía extraída de un sueño, como si todo el recinto, incluyendo a Jared y a ella misma, se hubieran trasladado a otro lugar y a otra época. Se trata de una joven pareja de enamorados que no podían casarse porque el padre de la muchacha se oponía a la relación. Olimpia bebió otro sorbo de su brandy. ¡Qué triste! ¿Y qué pasó con los amantes? Su pasión era tan grande que estaban dispuestos a todo para vivir juntos, dijo Jared. Entonces se pusieron de acuerdo para encontrarse por la noche en la playa, en una caverna abandonada. Supongo que se habrían quedado conversando hasta el amanecer, dijo Olimpia. Indudablemente, se habrían murmurado palabras poéticas, se habrían confiado sus secretos más íntimos, habrían soñado con un futuro juntos. Jared la miró. En realidad, pasaron la noche haciéndose el amor apasionadamente. Olivia parpadeó. ¿En una playa? Por supuesto. Olivia carraspeó. Pero, ¿no les habría resultado incómodo? Quiero decir, por la arena y esas cosas. Jared sonrió apenas. ¿Y qué es un poco de arena para un par de enamorados que están desesperados el uno por el otro? Sí, por supuesto, dijo Olimpia de inmediato. Tenía la esperanza de que Jared no la hubiera considerado demasiado cándida. Y además, esa playa era muy especial. Se decía que estaba consagrada a cierta deidad isleña, quien, al parecer, sentía compasión por los amantes. Olimpia todavía no estaba del todo convencida de que hacer el amor en la playa fuera algo muy cómodo, pero de todas maneras prefirió no seguir hablando del tema. Por favor, continúe, señor, siga con la leyenda. Una noche, el iracundo padre de la novia le sorprendió en la playa. Mató al muchacho. ¡Qué terrible! ¿Y qué pasó? Naturalmente, la joven estaba muy angustiada. Abrumada por la pena y el dolor, se metió en el mar y desapareció. La deidad a cargo de la playa se enfureció, castigó al padre de la muchacha convirtiendo toda la arena de la playa en perlas. ¿Y ese fue un castigo?, preguntó ella asombrada. Sí. Jared sonrió fríamente.
El hombre estaba tan excitado por haber descubierto la playa de perlas que corrió a su casa a despertar a toda la familia. Pero la deidad embrujó la caverna abandonada, haciendo que se volviera invisible ante los ojos de todos aquellos que quisieran ir a buscarla. ¿Entonces jamás encontraron la playa de perlas? Jared meneó la cabeza. Los isleños todavía siguen hablando de ella hasta el día de hoy. Muchos la han buscado, pero nadie la vio jamás. Se dice que solo podrán encontrarla un par de amantes cuya pasión sea igual a la de aquella pareja que había optado por encontrarse allí, para hacerse el amor a la luz de la luna. Olimpia suspiró. Vaya, arriesgar todo en nombre del amor, señor Chilurs. He empezado a creer que una gran pasión es como una gran leyenda, comentó Jared suavemente. Vale la pena correr cualquier riesgo por ella. Olimpia se estremeció. Al principio sintió calor, luego frío. Sin duda, debe tener razón. De todas maneras, le agradezco la historia. Fue muy bella. Jamás la había escuchado. Jared la miró a los ojos. Algo oscuro y perturbador se advirtió en sus propios ojos. Sí, muy bella. En ese momento, Olimpia casi se convenció de que Chilurs hablaba de ella y no de la leyenda. Experimentó una extraña sensación, similar a la que vivía cada vez que investigaba una leyenda, pero mucho más poderosa. Estaba agitada, un poco mareada. «Señor Chilurs». Jared extrajo su reloj de bolsillo. «Veo que se ha hecho muy tarde», dijo con evidente pesar. «Es hora de que vuelva a mi cabaña. Tal vez mañana por la noche tengamos la oportunidad de conversar sobre otra costumbre bastante original que se practicaba en otra isla de los mares del sur, porque, por casualidad, he llegado a conocerla». «Oh, me encantaría», suspiró Olimpia. «Buenas noches, señorita Winfield. La veré mañana en el desayuno». «Buenas noches, señor Chilurs». Una vibrante sensación de deseo se había anidado en el alma de Olimpia, mientras acompañó a Jared hasta la puerta de salida. Se quedó allí, parada, mirándole mientras observaba la oscuridad de la noche, hasta que se perdió en ella. Y luego, cuando se fue a acostar, soñó que Jared la besaba en una playa de perlas. En ese momento, a plena luz del día, mientras escuchaba a Jared relatar historias a sus sobrinos, se dio cuenta de que él se había convertido en una parte muy importante de su pequeño hogar, y en muy poco tiempo. Estaba aprendiendo mucho sobre todo lo relacionado con ese hombre, con rostro de pirata. Notó que le gustaba mucho, demasiado, pensó. No debía olvidar que, algún día, Jared se marcharía y que ella se quedaría sola otra vez con su biblioteca, sin ninguna compañía adulta con quien compartir todos los placeres intelectuales que ésta contenía. En ese momento, Jared levantó la vista y la vio parada dentro del salón de clases. Apenas esbozó una sonrisa. «Buenos días, señorita Winfield. ¿Desea algo?» No, dijo Olimpia de inmediato. «Por favor, continúe. Yo simplemente quería observar la clase». «Por supuesto». Jared señaló el globo terráqueo. «Estamos estudiando geografía esta mañana». «Eso veo». Olimpia dio un paso hacia ellos. Ethan sonrió. «Estamos aprendiendo todo sobre las Indias Occidentales, tía Olimpia». «Y sobre un pirata que se llamaba el Capitán Jack», agregó Robert. Jared carraspeó suavemente. «Debemos resaltar que el Capitán Jack era un bucanero, no un pirata». «¿Cuál es la diferencia?», preguntó Hugh. «En verdad, la diferencia es muy pequeña», explicó Jared. «Pero cierta gente insiste mucho en esa distinción. Los bucaneros navegaban en comisión. En teoría, estaban autorizados por la corona o por las autoridades locales de las Indias Occidentales a atacar a los barcos enemigos. Claro que a veces el asunto se complicaba mucho. ¿Por qué crees que sucedía eso, Robert?» Robert encuadró los hombros. «Supongo que porque había muchos países que tenían colonias en las Indias Occidentales, señor». «Precisamente». Jared sonrió en señal de aprobación. En la época del Capitán Jack había buques ingleses, franceses, alemanes y españoles en esa región. Y con seguridad, los bucaneros no debían atacar a los barcos y las ciudades de sus respectivos países, añadió Ethan. Frunció el entrecejo. «Eso significa que los ingleses tendrían que atacar a los franceses, a los españoles y a los alemanes. Los franceses
Tendrían que haber atacado a los ingleses, a los españoles y a los alemanes. Parece bastante complicado, dijo Olimpia. Dejó de fingir ser una interesada observadora de los métodos instructivos de Jared. Cruzó a toda prisa el salón para reunirse con sus sobrinos. ¿Qué era toda esa aventura de querer cruzar el istmo de Panamá para buscar un tesoro? La sonrisa de Jared fue perezosa y misteriosa. ¿Le gustaría quedarse con nosotros para escuchar la historia, señorita Winfield? Sí, claro, dijo Olimpia. Le sonrió agradecida. Me encantaría. Tengo mucho interés en esos relatos. De acuerdo, dijo Jared suavemente. Acérquese un poco más. No me gustaría que se perdiera ningún detalle, señorita Winfield. El terrateniente Pettigrew llegó a las 3 de la tarde. Olimpia ya estaba de regreso en su biblioteca cuando escuchó el ruido de las ruedas de la calesa en la entrada de la casa. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana para ver al terrateniente Pettigrew salir de su carruaje. Pettigrew era un hombre corpulento de casi 50 años. En su época tuvo fama de buen mozo y en la actualidad seguía actuando como si todas las mujeres del mundo todavía lo consideraran irresistible. Olimpia no entendía qué habrían visto las mujeres en el terrateniente. La verdad era que el hombre podía volverse un verdadero pelmazo para ser sutil. Olimpia sabía que su juicio no era muy cualificado en la materia. Después de todo, para ella, la mayoría de los hombres de Upper Todway eran insultos y tontos. Rara vez tenían los mismos intereses y objetivos que ella, y por lo general, los hombres tendían a imponer sus inquietudes sobre las mujeres. Pettigrew no era una excepción, claro. Por cuanto Olimpia sabía, sus principales pasiones eran los perros a huesos, la caza y el laboreo de la tierra. Sin embargo, Olimpia sabía muy bien que estaba en deuda con él por atenderle los asuntos de los embarques de mercadería que su tío le despachaba. Se sentía auténticamente agradecida por todo lo que el terrateniente Pettigrew había hecho por ella. La puerta de la biblioteca se abrió justo en el momento en que Olimpia volvía a sentarse. Pettigrew entró en la sala. El aroma a su colonia predilecta anticipó su entrada. El terrateniente Pettigrew viajaba a Londres con mucha frecuencia y aprovechaba la oportunidad para quedarse allí un tiempo y ponerse al tanto de la moda. Esa tarde llevaba unos pantalones bordados con numerosos pliegues pequeños. La chaqueta le ajustaba demasiado, entallada en la cintura. La parte posterior de la misma caía con dos colas largas que llegaban hasta sus rodillas. Debajo de esta llevaba una camisa elaboradamente plisada. Tenía una corbata tan alta y rígida que Olimpia la creyó almidonada. Buenas tardes, señorita Winfield. Pettigrew le ofreció una sonrisa que intentó ser amable mientras se acercaba al escritorio. Tiene hoy un aspecto excelente. Gracias, señor. Por favor, tome asiento. Tengo noticias bastante interesantes para usted. ¿De verdad? Con un gesto diestro, Pettigrew separó las colas de la chaqueta para poder sentarse. Sospecho que querrá hablarme sobre el último envío de mercaderías que le ha hecho su tío. No se preocupe, mi querida. Ya me ha llegado el rumor y, como siempre, estoy dispuesto a ayudarla. Es muy amable de su parte, señor, pero justamente la buena noticia es que ya no necesitaré de sus servicios para venderlas. Pettigrew pestañeó varias veces como si se le hubiera metido alguna pajita en el ojo, y luego se quedó inmóvil. ¿Qué ha dicho? Olimpia le sonrió con mucha calidez. Ha sido una gran ayuda para mí y se lo agradezco profundamente, pero ya no puedo seguir molestándole. El terrateniente Pettigrew frunció el entrecejo. Vea, señorita Winfield, yo no considero molestia alguna ayudarle a vender las mercancías. En realidad, me siento obligado a colaborar con usted. Estaría faltando a mis obligaciones de un amigo y de buen vecino si le permitiera caer en las manos de algún timador sin escrúpulos que no vacilaría en aprovecharse de una inocente muchacha como lo es usted. No tiene por qué preocuparse por la señorita Winfield, dijo Jared desde la puerta. Ella está en buenas manos. ¿Qué rayos? Pettigrew se volvió bruscamente hacia la puerta. Observó a Jared. ¿Quién es usted, señor? ¿De qué está hablando? Me llamo Childers. Olimpia advirtió una repentina tensión en el aire entre los dos hombres. Se esforzó en hacerla desaparecer, haciendo las presentaciones correspondientes.
El señor Chilurs es el nuevo maestro de mis sobrinos. Hace muy pocos días que está con nosotros, pero ya ha hecho maravillas. Esta mañana los muchachos han estado estudiando geografía, y apuesto que ahora deben saber mucho más sobre las Indias Occidentales que cualquier otro niño de Upper Todway. Señor Chilurs, permítame presentarle al terrateniente Pettigrew. Jared cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia el escritorio. La señora Bird mencionó que había llegado. La mirada del terrateniente Pettigrew se fijó automáticamente en el parche de terciopelo negro que le cubría el ojo. Luego, tácitamente reprobó la desnudez de su garganta, porque tenía el cuello de la camisa abierto. ¡Demonios, hombre! Lo que menos parece es un maestro. ¿Qué está sucediendo aquí? Olympia estaba irritada. No hay dudas de que el señor Chilurs es un maestro, y es excelente. Tío Artemis me lo ha enviado. ¿Winfield le envió? Pettigrew le lanzó una mirada de irritación. ¿Está usted segura? Sí, por supuesto que estoy segura. Olympia luchó por conservar la paciencia. Y sucede que el señor Chilurs es muy versado en temas financieros. Se ha ofrecido a ejercer como mi hombre de confianza. Esta es la razón por la que ya no necesitaré de sus servicios para vender las mercaderías que mi tío me envía. ¡Su hombre de confianza! Pettigrew estaba indignado. Bueno, pero usted no necesita ningún hombre de confianza. Por eso me tiene a mí para que le administre las cosas. Jared se sentó, apoyó los codos sobre los posabrazos de la silla y juntó las llamas de sus dedos. Ya ha escuchado a la señorita Winfield. Ya no necesitará de sus servicios, terrateniente Pettigrew. El hombre le clavó la mirada con todo su odio y luego se dirigió a Olympia. Señorita Winfield, en varias oportunidades le he advertido de los peligros que existen al tratar con personas de quien ignoramos sus antecedentes por completo. El señor Chilurs es un hombre perfectamente respetable, dijo Olympia firmemente. Mi tío jamás me lo habría contratado para trabajar en esta casa si no hubiera sido de ese modo. Pettigrew volvió a mirar desdeñosamente a Jared. ¿Ha revisado sus referencias, señorita Winfield? Mi tío se ha encargado de esas cosas, le defendió Olympia. Jared sonrió fríamente al terrateniente Pettigrew. Le aseguro, señor, que no hay razones para preocuparse. Me encargaré de que la señorita Winfield obtenga jugosas ganancias de lo que su tío le ha enviado. ¿Y quién puede decir lo que es una ganancia jugosa?, replicó Pettigrew. La señorita Winfield no tendrá posibilidad alguna de saber si usted la está engañando. Tendrá que depender exclusivamente de su palabra, de la misma manera que se ha visto obligada a depender de su palabra en el pasado, contestó Jared suavemente. Pettigrew se puso tenso. ¿Está insinuando alguna cosa, señor? Porque si es así, permítame informarle que no lo toleraré. En absoluto. Jared golpeteó las yemas de los dedos de una mano contra las de la otra, en un tamborileo silencioso. La señorita Winfield me ha comunicado que, del último despacho, obtuvo 200 libras. Correcto, corroboró el terrateniente Pettigrew tenso. Y fue muy afortunada al reunir esa suma, porque de no haber sido por mis contactos en Londres, no habría ganado más de 100 o 150 como mucho. Jared inclinó la cabeza. Será interesante ver si yo puedo desempeñar ese encargo tan bien como usted, ¿no? Tal vez hasta logre mejorar sus esfuerzos. Yo digo, contestó Pettigrew indignado, que no me importa su actitud, señor. Su opinión no me va ni me viene, observó Jared, conservando un tono suave. Pero le aseguro que vigilaré bien de cerca los asuntos comerciales de la señorita Winfield. Después de todo, lo que ella necesita es dinero, ¿no? Una mujer soltera que debe mantener a 3 niños tiene que aprovechar hasta el último centavo de lo que pueda ganar. El rostro relleno de Pettigrew se volvió desagradablemente carmesí. Mire, señor, no puedo permitirle tomar posesión de las mercaderías de la señorita Winfield así porque sí. Bien podría llevárselas y desaparecer para siempre. Lo que ha desaparecido es la mercancía, intervino Olympia. Bueno, es un decir. El señor Chilurs la despachó para Londres esta mañana. El terrateniente Pettigrew abrió los ojos desmesuradamente, hecho una furia. Señorita Winfield, no puedo creer que haya sido tan precipitada como para permitir a este hombre que se llevara las mercaderías de Upper Todway.
Jared siguió golpeándose las yemas con los dedos. Están a salvo, Pettigrew. Las despaché con vigilancia. Un conocido mío, en quien confío profundamente, las recibirá cuando lleguen a Londres para encargarse de su posterior venta. ¡Por Dios, hombre! Pettigrew se le acercó. ¿Qué ha hecho usted? Esto es un robo. Daré de inmediato parte a las autoridades. Olimpia se puso de pie repentinamente. Ya basta, señor Pettigrew. No pongo en tela de juicio que el señor Chilurs tenga en mente otra cosa más que defender mis intereses. No quiero ser grosera, pero tampoco deseo que siga con todo este parloteo insultante. El señor Chilurs podría ofenderse. Sí. Jared sería tamborileando los dedos mientras consideraba la posibilidad. Podría. Pettigrew movió la boca por unos instantes, pero no logró articular palabra. Luego, fuera de control, se dirigió hacia Olimpia. Bueno, señorita Winfield, eso es todo. Si usted prefiere depositar su confianza en un extraño, en lugar de en un vecino a quien conoce desde hace años, es asunto suyo. Pero espero que se arrepienta muy pronto de lo que está haciendo. Su nuevo maestro parece, más bien, un maldito pirata. Olimpia estaba ofuscada. Después de todo, Jared era un empleado suyo, y por lo tanto le competía a ella defenderle. Realmente, señor Pettigrew, ha llegado usted demasiado lejos. No puedo permitir que hable en esos términos a ninguno de mis empleados. Que tenga buenos días, señor. Buenos días, señorita Winfield. Pettigrew caminó hacia la puerta. Solo espero que no pierda usted un dineral en manos de ese individuo. Olimpia se quedó mirando la puerta hasta que se cerró a espaldas de Pettigrew. Luego arriesgó una rápida mirada a Jared. Se sintió aliviada al comprobar que ya había dejado de golpearse los dedos. Sospechaba que ese gesto no era de buen augurio. Le pido disculpas por esta desagradable escena, dijo Olimpia. El terrateniente Pettigrew tiene muy buenas intenciones, pero creo que se ha sentido ofendido al enterarse de que encomendé las mercaderías a usted en lugar de entregárselas a él. Me llamó pirata. Olimpia carraspeó delicadamente. Sí, pero por favor, no se ofenda. No podemos culparle por haberle hecho el comentario. La verdad es que la señora Bird ha hecho antes esa misma comparación. Hay algo en usted, señor, que hace que uno le imagine como a un pirata. Jared esbozó una sonrisa. Espero que no la decepcione el hombre que hallará bajo el rostro del pirata. Oh, no, susurró Olimpia. No será posible que me decepcione, señor. La noche siguiente, Olimpia estaba sentada ante su escritorio mirando el cabello de Jared, negro y abundante. Estaba cepillado por detrás de las orejas, llegando hasta el cuello de la camisa. No había dudas de que su estilo estaba pasado de moda y que contribuía a su aspecto salvaje. Pero a Olimpia no le importaba. Todo lo que deseaba era poder pasar la mano sobre él. Era la primera vez en la vida que sentía deseos de recorrer la cabellera de un hombre con los dedos. Jared estaba sentado en un sillón frente a la chimenea, con las piernas extendidas hacia adelante. Llevaba botas y leía un libro que había escogido de un estante cercano. El brillo del fuego acentuaba más sus rasgos duros. Después de la cena, se había quitado la chaqueta. Olimpia ya se había habituado a que no se pusiera corbata, pero aún le perturbaba el hecho de que estuviera en mangas de camisa, en la misma sala que ella, a solas. Tan embriagante sensación de intimidad la elevaba a 2 centímetros del suelo. Tenía escalofríos. No podía evitar preguntarse si Jared no estaría sintiendo otra cosa, además del cansancio lógico del día. Era casi medianoche, pero aún no daba señales de querer retirarse a su cabaña. La señora Bird se había ido a su cuarto después de la cena. Ethan, Hugh y Robert hacía horas que se habían acostado. Minotauro se había ido a la cocina. Olimpia estaba a solas con Jared, consumida por una extraña y desconocida inquietud. Esos sentimientos habían ido cobrando intensidad cada noche, después de la llegada de Jared. Por cuanto a ella concernía, él no se mostraba para nada incómodo ante tanta intimidad. Olimpia sintió una urgencia por hablar con él. Vaciló, luego se rió al diario de Lightmoor con un fuerte golpe. Jared levantó la vista de su lectura y le sonrió con picardía. ¿Va progresando, señorita Winfield? Eso creo, dijo Olimpia.
La mayoría de los datos son prosaicos. A simple vista, no es más que un diario que relata los eventos del día. Parece referirse al periodo desde que la señora Lilburn se comprometió hasta los primeros meses de casada con un tal señor Ryder. La mirada de Jared se volvió enigmática. ¿Ryder? Ella parece muy feliz con él. Olympia sonrió. Le llama su amado señor Ryder. Ya veo. De hecho, es la única manera en que emplea para llamarle, aunque está casada con él. Extraño, pero es así. Debe haber sido una dama muy formal. Eso parece. La voz de Jared sonaba extraña. Estaba casi aliviado. Como ya le he dicho, el diario parece vulgar, con la diferencia de que está escrito en una combinación de inglés, griego y latín. Pero cada cierto número de páginas me encuentro con una serie de números mezclados entre los párrafos que parecen no tener ningún sentido. Creo que esos números y esas palabras son las claves de lo que estoy buscando. Suena bastante complicado, pero creo que así son los códigos. Sí. Olympia detectó una falta de interés en Jared. Sabía que había llegado el momento de cambiar de tema. Empezaba a darse cuenta de que, por alguna razón, el misterio del diario de Lilburn no presentaba ningún interés para Jared. De hecho, se mostraba genuinamente aburrido cuando ella se lo mencionaba. Y eso le decepcionaba porque habría preferido discutir sus hallazgos con él. De todas maneras, no podía quejarse, porque él deseara eludir el tema, pensó. Después de todo, siempre estaba bien dispuesto a charlar de cualquier otra cosa con ella. ¿Le resulta familiar el latín y el griego?, preguntó Jared, casi con indiferencia. Oh, sí, le aseguró Olympia. Tía Sophie y tía Aida me enseñaron los dos. Echa de menos a sus tías, ¿verdad? Mucho. Tía Aida murió hace 3 años, y luego tía Sophie hace 6 meses. Eran la única familia que tenía desde que llegaron mis sobrinos. Ha estado muy sola por un buen tiempo. Sí. Olympia vaciló. Una de las cosas que más echo de menos son las conversaciones que solíamos tener por las noches. ¿Sabe lo que es no tener a nadie con quien hablar, señor Childers? Sí, señorita Winfield, contestó él suavemente. Lo sé muy bien. He sentido la falta de una compañía cercana durante la mayor parte de mi vida. Olympia le miró a los ojos y advirtió que Jared estaba permitiéndole penetrar brevemente en su alma. Es justo, pensó, pues ella también le había mostrado parte de su interior. Le tembló la mano cuando bebió otro sorbo de brandy. Aquí, en Upper Totway, nadie se interesa por las leyendas y costumbres de otras tierras, confió Olympia. Ni siquiera el señor Draycott, aunque por un tiempo pensé... Su voz se desvaneció. Jared apretó la copa con fuerza. Draycott no está interesado en esas cuestiones, señorita Winfield, pero yo sí. Eso presentí. Realmente usted es un hombre de mundo. Olympia miró el brandy que tenía en su copa y luego volvió a alzar la vista. Anoche mencionó conocer ciertas costumbres muy poco comunes que practicaban los habitantes de una isla de los mares del sur. Ah, sí. Jared cerró el libro y luego miró al fuego. Unos hábitos de galantería muy interesantes los de esos isleños. Prometió darme más detalles esta noche, ¿lo recuerda? Claro. Jared tomó un sorbo de su brandy y asumió una expresión contemplativa. Aparentemente, la tradición del lugar dicta que el supuesto pretendiente debe llevar a su dama a un lugar en la jungla que se considera mágico. Me dijeron que se trata de una laguna, donde una enorme cascada cae sobre un punto en las rocas. Parece encantador. Olympia bebió otro sorbo de su brandy. ¿Y después qué pasa? Si la dama desea que el hombre le haga la corte, entonces permite que la bese debajo de la cascada. Jared hizo girar la copa entre sus manos. Él le entrega una muestra de sus sentimientos como símbolo de su amor. La leyenda dice que una unión que empieza de ese modo resultará armoniosa y fructífera. ¡Qué interesante! Olympia se preguntaba cómo sería un beso de Jared. Su físico se veía tan perfecto, poderoso y fuerte allí, sentado junto a ella. Pensó que podría levantarla con una sola mano, si quisiera. Se preguntó cómo se sentiría la piel de Jared.
¿Cómo sentiría si la levantara entre sus brazos y si la estrechara contra su pecho y le cubriera la boca con la suya? Aturdida por el curso que habían tomado sus pensamientos, Olimpia se sobresaltó y la copa comenzó a caérsele. El brandy se derramó sobre el escritorio. ¿Se encuentra usted bien, señorita Winfield? Sí, por supuesto. A toda prisa, Olimpia enderezó la copa y la apoyó sobre el escritorio. Mortificada ante su torpeza, secó el brandy derramado con un pañuelo mientras buscaba desesperadamente algún tema intelectual que la salvara de tan engorrosa situación. Y hablando de símbolos de amor de los mares del sur, Olimpia se concentró en terminar de enjugar hasta la última gota de brandy derramada. Recientemente he leído algo en relación con una práctica muy fuera de lo común en esa parte del mundo. ¿De verdad, señorita Winfield? Pensé que entre los habitantes de una de las islas parece ser que es tradición que el novio entregue a la novia un gran objeto de oro en forma de falo. Al otro lado de la sala se produjo un profundo silencio. Olimpia levantó la vista, pues creyó que Jared no la había escuchado. Experimentó una extraña sensación cuando vio la perturbación en sus ojos. ¿Un falo de oro?, preguntó Jared. Bueno, sí. Olimpia dejó el pañuelo empapado en brandy sobre el escritorio. Una costumbre muy rara, ¿no lo cree usted, señor? ¿Qué supone que una pueda hacer con un falo de oro? No podría asegurarlo de antemano, pero sospecho que existe una interesante respuesta a esa pregunta. Sin duda. Olimpia suspiró, pero jamás conoceré la respuesta, porque nunca viajaré a los mares del sur. Jared dejó su copa de brandy y se puso de pie. Como usted misma lo dijo, señorita Winfield, no se necesita viajar mucho para tener experiencia sobre el mundo. Cierto, le miró mientras él deliberadamente se le acercaba. ¿Sucede algo, señor Childers? Sí. Rodeó el escritorio, extendió los brazos y levantó a Olimpia de la silla. Hay algo que quiero hacer esta noche, y solo usted conoce la respuesta, señorita Winfield. Señor Childers. Olivia casi no podía respirar por la excitación que ardía en ella. Sentía que estaba a punto de derretirse. ¿Cuál es la pregunta, señor? ¿Me besaría, señorita Winfield? Olimpia estaba tan agitada que no podía hallar las palabras para responderle. Hizo lo único que pudo. Le rodeó el cuello con los brazos y alzó su boca hacia la de él, en silenciosa invitación. Con repentina y absoluta certeza se dio cuenta de que había esperado ese momento durante toda su vida. Sirena. Jared la estrechó con todas sus fuerzas entre sus brazos, al tiempo que poseía sus labios con gran intensidad. Fin de este capítulo 3 de la novela Engaño. Espero que les esté pareciendo interesante. Si es así, déjenme sus comentarios, por favor. Y no se olviden en dejarme un like. Los veo en el siguiente capítulo. Bye.